libro del Éxodo, capítulo 34, verso 1. Del 1 al 7, por favor. Cuando lo tengan me dicen, por favor. Éxodo 34, verso 1, del 1 al 7. Vamos a ponernos de pie por respeto a la palabra del Señor. Ok, vamos a leerlo. Voy a leer verso 1, ustedes leen el verso 2 y nos vamos a unir en el versículo 7, por favor. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntame ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. ¿Ustedes? Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte de Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, dando para la ira y grande misericordia y verdad. Que guarda, todos juntos, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Oremos. Amado Dios, gracias por esta palabra que nos has dejado para nuestra dirección, para nuestra edificación espiritual y para conocerte cada día más, Señor. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Vamos a orar al Espíritu Santo, hazlo con fe, pon tu mano en tu corazón y el hermoso Espíritu Santo, te ruego que me reveles tu palabra, que la grabes en mi mente y en mi corazón, que me ayudes a vivirla para poder compartirla. Te ruego que me sanes, que me restaures, que me liberes, que me bendigas en el nombre de Jesús. Te ruego que tu gracia y tu poder permanezca en este lugar, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dan un fuerte aplauso al Señor con todo tu corazón. Pueden sentarse, por favor. Bien, hermanos, hoy el tema que voy a compartir con ustedes lo he titulado: Dios es misericordioso y piadoso. Dios es misericordioso y piadoso. La palabra misericordia viene de una raíz hebrea llamada rachaim, que significa dolerse del sufrimiento ajeno. Y la palabra piedad viene de otra raíz hebrea parecida que se llama racham, que significa útero. Por lo tanto, simboliza el cuidado y protección materna de una madre por su hijo. Significa tierno, compasivo y misericordioso. Entonces vemos cómo en este pasaje que acabamos de leer, cómo el Señor se duele por su pueblo y nos hace una comparación. Dice: así como se duele Dios por el sufrimiento de cada uno, una madre también se duele por el sufrimiento de sus hijos. Una madre es compasiva, una madre es tierna, una madre es cuidadosa. Y mire la comparación que hace Dios en su palabra. Si nos vamos a la raíz, eso es lo que significa: amoroso, piadoso, compasivo, tierno, cuidadoso. Y así es Dios. Se duele de la desgracia, del dolor ajeno, como una madre. Si le pasa algo a su hijo, se preocupa, es más, sufre si le pasa algo a su hijo.
y prefiriera que le pasara mejor a ella y no a su hijo. Y así es Dios. Dios nos ama tanto que siente esa misericordia, siente esa compasión por todos y cada uno de nosotros. Él es un Dios compasivo. Leímos al inicio de este sermón en Éxodo cómo Moisés proclama el nombre de Jehová con un gran amor, con un gran respeto y honra hacia el nombre de Dios, declarando que Dios era misericordioso y piadoso. Cuando sube por segunda vez al monte Sinaí para que Dios le diera nuevamente las tablas de la ley. Recordemos que la primera vez que Moisés subió al monte Sinaí, quedó de encargado de la congregación Aarón, hermano de Moisés. Pero desafortunadamente a este hombre le faltó el carácter de Dios, para enfrentarse a todos aquellos egipcios que iban entre los hebreos, que fueron los principales azusadores de toda la congregación, de todo el pueblo. Cuando vieron que Moisés tardaba en el monte de Sinaí, ya habían pasado muchos días, y ellos pensaron que Moisés ya no iba a regresar. Entonces le dijeron a Aarón, haznos dioses que nos guíen para regresar a Egipto. Miren lo que quería estos, que todo el pueblo de Israel regresaran a Egipto. Una, porque ellos eran egipcios y querían influir. Y Aarón, pues débil de carácter, accedió. Y dice que en la escritura que le envió los aretes, todos los aretes, zarcillos, pulseras de oro a las mujeres de Israel, y los pusieron en un caso, y ahí con ese oro lo fundieron y elaboraron un becerro de oro. Pero lo peor de eso no fue solamente que lo elaboraron, sino dice la escritura que lo adoraron. Y lo adoraron ellos haciendo pues lo que ellos acostumbraban, sus orgías y sus cosas paganas y mundanas, cosas que al Dios de Israel le desagradaban. Entonces Moisés estaba en el monte Sinaí, en la presencia del Señor, y pues cuando ya le dice, Dios todo lo ve, acuérdense, Dios todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe, y le dice a Moisés, baja rápido, porque tu pueblo se ha corrompido y se han hecho dioses de fundición y los han adorado. Entonces dice la escritura que Moisés baja, y cuando ve aquel revuelo, siente un celo de Dios. Recordemos que Josué era su ayudante, era su asistente, era era el que lo asistía. Él andaba para todos lados con él. Entonces dice que al bajar, quizás a la mitad del camino, ya se encontró con Josué, y Josué le dijo, Señor, se oye como gritos de guerra. Y él le dijo, no son gritos de guerra, es que el pueblo se ha desenfrenado, porque Dios ya se lo había dicho. Y entonces dice la escritura que cuando él baja del monte y ve todo aquel desorden, se enoja y de coraje rompe las tablas que Dios le había dado, que nuestro mismo Dios había escrito con su dedo, dice la escritura. Imagínense el privilegio que tenía el pueblo de Israel. Él hizo unas tablas y él las preparó, y aparte con su mano, con su dedo, escribió las leyes que quería para su pueblo. Miren, vamos a Éxodo 31, verso 18. Ahí atrásito. Éxodo 31, verso 18. Y vio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. Imagínense el privilegio de aquel pueblo que Dios había sacado de la esclavitud durante 430 años, con mucho sufrimiento, los sacó con mano poderosa, y ahora quería darles unos estatutos, unas leyes para que se guiaran bien y siguieran la voluntad de Dios, porque Dios quería bendecirlos.
Tanto quería bendecirlos que dice la Escritura que los quería llevar a la tierra prometida, una tierra que mana leche y miel. Entonces, cuando ve Moisés todo ese desorden, pues rompe las tablas y se enoja, y todos conocemos la historia que Dios hizo justicia en ese lugar. Y después de eso, Dios le dice a Moisés que suba de nuevo. Suba de nuevo porque quería pues de nuevo darles las tablas de la ley. Entonces vemos que Dios le dijo a Moisés: deja que se encienda mi ira y los voy a destruir porque es un pueblo de dura cerviz. ¿Y qué pasa ahí? Ahí es cuando Moisés intercede ante Dios. Vea cómo la intercesión es bien importante. La intercesión es algo tan importante que toca el corazón de Dios. Un hombre tocó el corazón de Dios a través de su intercesión. Y nosotros podríamos decir: ¿cómo es posible que Dios le haya hecho caso a un hombre? ¿Cómo es que Dios haya escuchado la instrucción de un hombre? Pues Dios escuchó. Dios escuchó. Mire, vamos a Éxodo 32, verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo mas Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame. Mire, como si Dios le estuviera pidiendo permiso a Moisés. Pero amaba tanto a Moisés, y Moisés era tan obediente, que Dios sentía que era necesario que Moisés también sintiera ese acuerdo. Dice: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. Dios estaba enojado, pero sin embargo vemos, dice en el 11: entonces Moisés, ¿qué hizo? Oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Moisés intercedió por el pueblo. Dios, por su gran misericordia y compasión, no los destruyó por la intercesión de Moisés. Mire cómo la intercesión de un hombre detuvo el furor de Dios. Claro que después, de todas maneras, ese pueblo murió en el desierto por sus propias palabras, porque ellos dijeron: ¿por qué nos sacaste de Egipto a este desierto? Mejor muriéramos aquí. Si no regresamos, mejor muriéramos aquí. Y así murieron. Ellos mismos profetizaron su destino. Todos. Dice la Escritura que hasta que murió el último de esa generación, entonces ya Dios levantó a Josué y los llevó a la tierra prometida. Pero Moisés intercedió por su pueblo, y Dios, por su gran misericordia y compasión, no los destruyó. Entonces ya fue cuando le dijo: alístate otras piedras y sube de nuevo al amanecer al monte Sinaí, y preséntate ante mí en la cumbre del monte. Y descendió Dios en la nube, y Moisés, al sentir su presencia, su poderosa presencia, entonces exclama con gran amor, con gran entusiasmo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Vamos a ver en la Escritura, Éxodo 34, del 4 al 7, por favor. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras. Ahora lo puso a trabajar. Dios se las había dado, imagino que eran piedras hermosas. Ahora lo puso a trabajar. Y Jehová dice: y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y él estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vemos cómo Moisés proclama todo esto reconociendo la magnitud, la santidad, el poder de Dios, pero al mismo tiempo reconocía y exaltaba lo misericordioso y piadoso. Es decir, cómo se dolía Dios por la desgracia de aquel pueblo, por su necedad de hacer ídolos. Cómo Dios tenía compasión como una madre que se preocupa por sus hijos. Por eso Moisés exclamó: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia en verdad. Hermano, la misericordia y la piedad de Dios es tan grande que Él no se olvida nunca de nosotros. Él nunca se olvida de nosotros, tanto que hace una comparación como una mujer. Acuérdense que la palabra compasivos viene de la palabra útero, y hace la comparación como el amor, como el cuidado de una madre por su hijo. Mire, vamos a Isaías 49, verso 13. Isaías 49, versículo 13. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá ¿qué? Misericordia. Verso 14. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Verso 15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Sabemos que es muy difícil que una madre olvide de su hijo. Entre muchas mujeres que son amorosas y cuidadosas, habrá algunas que de plano son desamoradas y dejan a sus hijos por irse con otro hombre o por andar en una vida alegre, pero son contadas. Dice la Escritura: se olvidará la madre, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Es tan grande la misericordia de Dios que aunque nosotros le fallamos continuamente, Él no nos olvida. El salmista David también entendió este principio divino y exclamó: por su gran amor y por su gran misericordia, no me olvidaré de nosotros. Vamos al Salmo 27, verso 10, por favor. Salmo 27, versículo 10. En el verso 10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Cuántas veces vemos así? Testimonios de hombres, mujeres que fueron abandonados por sus padres, llegan a los pies del Señor Jesucristo y vuelven a encontrar ese amor de sus padres en la persona de Jesús. Porque Dios es misericordioso, Dios es grande su misericordia. Hace esa comparación con una madre. Una madre es muy difícil que se olvide de su hijo. Ya dijimos, salvo las excepciones de aquellas mujeres desamoradas de sus hijos y abandonan a sus hijos y se van con otro varón o por otra vida diferente, pero es muy raro. Pero Dios tiene conocimiento de eso y por eso hace esa comparación. Dios es amoroso, misericordioso y piadoso con todos nosotros, hermano, pero no debemos de olvidar que nuestro Dios también es justo contra el pecado. Nuestro Dios es amoroso y piadoso y nos cuida y todo, pero Él es justo contra el pecado. Vamos a ver unos actos de justicia de Dios. Recordemos en el libro de Génesis lo que la Escritura nos dice: que Dios destruyó a todo ser viviente
hombre, bestia, todo lo que existía sobre la tierra por causa del pecado. Vamos a Génesis 6, verso 11, por favor. Génesis capítulo 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Hagan cuenta como en nuestros tiempos, tanta violencia, tanta cosa que mi esposa me comentaba en la mañana que a una estilista habían llegado y la mataron ahí en su estudio. Es tanta la violencia y la maldad que se les hace fácil matar a una persona. Y dice ahí el verso 12: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué pasó con toda la gente? Toda carne, dice que había ¿qué? Corrompido su camino sobre la tierra. Verso 13: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. Mire lo que decidió Dios por causa de ver tanta maldad y tanto pecado. Y todos esos pueblos les avisó, les mandaron personas, y de una manera u otra les mandaron que se arrepintieran, pero nunca se arrepintieron. Por eso Dios decidió destruir. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y todos conocemos esa historia. Dios envió un diluvio por 40 días y 40 noches, a tal grado que subió el nivel de las aguas sobre todas las montañas. Solamente la barca donde estaba Noé y su familia, porque Dios lo encontró justo. Nada más. Y su familia se salvó por la justicia de Noé. Dice que yo visitaré la maldad de los padres hasta 1000 generaciones, pero tendré misericordia, dice, aquellos que hacen mis mandamientos. Y no que Noé halló gracia en los ojos de Dios y le dijo: construye, le dio unas instrucciones, todos sabemos eso. Después de que construyó el arca, aunque Noé sufrió burlas y lo que ustedes quieran por la gente que no creía, pero él confió en Dios. Y esa fe de Noé lo llevó a lograr la construcción de esa barca, que a final de cuentas le salvó la vida a él y a sus hijos y a sus esposas. 8 personas nada más se salvaron de ese lugar. Vemos que Dios se molestó porque vio toda esa perversión. Vemos otro caso. Ahí mismo, Génesis 7, verso 21. Vamos a ver lo que dice. Génesis 7, verso 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. ¿Cuántos murieron? Todos. Dios es amoroso. Dios es misericordioso. Dios es compasivo, pero es justo. Él no está de acuerdo con el pecado. Es justo. Y si hay pecado, Él hace justicia. Dice el verso 21: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastre sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, ¿qué pasó? Murió. Podríamos decir: no, que es piadoso y es misericordioso. Sí. Dios tiene ese atributo de ser piadoso, misericordioso, pero también ese atributo de ser ¿qué? Justo. Él es justo. No puede permitir una cosa y ser nada más otra. Él es justo. Hay un equilibrio en Él. Es amoroso, nos ama, nos cuida, nos perdona, nos restaura, nos sana y nos vuelve a enviar. Pero también es justo. Hace justicia cuando hay pecado, cuando hay maldad, cuando no obedecemos a Dios. Vamos a ver otro caso. ¿Terminamos de leer ahí? A ver, hasta el 23. No, ¿verdad? Todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Verso 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Todo. Niños,
ancianos, mujeres embarazadas, animales, todo, porque estaba contaminada la tierra. Podrían decir, ¿y los niños qué culpa tienen? Porque ¿qué les esperaba a los niños si seguían creciendo en ese ambiente? ¿Qué les esperaba? Igual corromperse. Y Dios en su misericordia mejor lo recoge. ¿Qué le espera a un niño que crece en un ambiente destructivo donde hay golpes, hay alcohol, hay droga, hay promiscuidad? Igual se vuelve un pandillero o un drogadicto o un delincuente. Por eso Dios es justo y es santo. Dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Más de 2 meses, ¿verdad? 60, no, más de 3 meses. Vean lo alto que ha de haber subido. Por eso existen esas barrancas, esas montañas, esos volcanes, porque que descendió el agua y pues hizo todas esas barrancas, montañas y todo. Dios es justo, es misericordioso. Vamos a ver otro caso de la justicia de Dios. Vamos a Génesis 19, verso 24 al 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra. ¿Qué hizo llover? Azufre y fuego. Ay, ¿cómo si no, que Dios es misericordioso? Esto es un sanguinario. No, recordemos que es la forma que tenía que hacer justicia. Porque recordemos que cuando destruyó la tierra con agua, dijo, nunca más volveré a destruir la tierra con agua. Puso su arco como una señal, pero nunca juró que lo iba a hacer de esta manera. Pero lo hizo. ¿Por qué? Porque esa ciudad también estaba corrompida. Tan corrompida estaba que dice la Escritura que cuando fueron unos ángeles para tratar de sacar a Lot y a su familia de ese lugar por amor a Abraham, no por amor a Lot, porque Dios conoce los corazones de la gente. Y sabemos que el corazón de Lot estaba pegado a los bienes y a las cosas del mundo y a toda aquella fulgor que había en esa ciudad de Sodoma. Amaba en su corazón aquello que el mundo le ofrecía. Pero Abraham era firme, era radical, y dijo, está bien, no hay problema. Tú escoges y te vas para allá, a lo verde, te vas a acercar a la ciudad de Sodoma y Gomorra, yo me voy a este lado, no hay problema. Se ve seco, se ve un pedregal, no importa. ¿Por qué? Porque dice, bueno, pero Abraham, ¿por qué hizo eso? Porque él confiaba en su Dios y sabía que la bendición de Dios estaba en él, y donde quiera que fue, era prosperado. Donde quiera que estuvo, él fue prosperado, a tal grado que dice la Escritura que llegó a ser el hombre más rico de los orientales. Y dice que era un hombre riquísimo, con aumentativo. No era más rico, era riquísimo. Y por amor a Abraham, Dios envió unos ángeles a Sodoma y Gomorra para que sacaran a Lot y a su familia. Y era tanta la perversidad de esa ciudad que quisieron violar a los ángeles. Imagínense nada más. Nos narra la Escritura que le dijo, pues llegó un visitante, que vieron los visitantes, los ángeles, los hombres no sabían, y le dijo, no les hagan nada. Aquí tengo una hija que no conoce varón, se las doy y hagan con ella lo que quieran, miren. Pero aquellos hombres estaban tan entenebrecidos y endemoniados que dijeron, no, queremos a los varones. Entonces Dios dijo, no, está mal. ¿Y qué hizo? Destruyó esas 2 ciudades, pero ahora de una forma diferente, con fuego y azufre. Imagínate, si una quemadita en la estufa te duele, una quemadita con un cerebro, imagínate ardiendo, morir ardiendo, y luego el azufre sobre tu cuerpo, toda la ciudad entera ennegrecida por el humo de la quemazón, oliendo azufre. Imagínate.
por la misericordia y la compasión de Dios, Lot fue sacado. Todos conocemos esa historia. Pero los ángeles dieron una instrucción: no volteen para atrás, oigan lo que oigan, no volteen para atrás. Y esa indicación es para nosotros también, porque el mundo nos habla y nos ofrece muchas cosas allá para tratar de sacarnos del camino del Señor. Pero Dios dice: no voltees para atrás, no voltees. ¿Y qué pasó con la esposa de Lot? Ella, su corazón estaba como pegado a las cosas de Sodoma, a las cenas, a las riquezas, a las comodidades, a todas esas fiestas paganas y vulgares. Y dice la Escritura que se convirtió en un bloque de sal. Y ahí había niños o no había niños en esa ciudad. Claro, había mujeres, claro, había ancianos, sí, mujeres embarazadas, sí. ¿Y por qué Dios lo hizo? Porque Dios es justo. Dios es justo contra el pecado. Dios es su misericordia, y en medio de esa maldad Dios dio una muestra de misericordia contra Lot, que aunque no lo merecía, por amor a Abraham, Dios permitió que saliera. Le dieron una orden, la esposa no obedeció y se convirtió en bloque de sal. Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es piadoso, y su misericordia, dice la Escritura, que es nueva cada mañana, nueva cada mañana. Recordemos que Dios es el que nos da la vida y es el único que tiene derecho a quitarnos la vida, nadie más. Por esa razón no podemos decir por qué hizo Dios. Él es el dueño. Él es el dueño. Es como si yo soy dueño de esa camioneta y ¿sabes qué? La voy a vender a la chatarra. ¿Pero por qué la va a vender a la chatarra, pastor, si está buena? Yo la voy a vender a la chatarra porque es mía. Y la vida de todos, todo ser viviente sobre la tierra es de Dios. Está en las manos de Dios, no se te olvide. Tu vida, tu salud, tu dinero, todo está en las manos de Dios. Mire, vamos a 1 Samuel capítulo 1 verso 6. Capítulo 2 verso 6. Jehová, ¿qué? Mata. Ah, ¿verdad? Jehová mata y Él da. ¿Por qué? Ahí dice: Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él hace todo. Y dice el verso 8: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque Jehová son las columnas de la tierra. Todo es de Dios. Y bien clara dice la Escritura, no hay confusión. Jehová mata y Él da vida. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Es como si tú tienes una granja, te llega una visita y dices: voy a matar ese becerro para hacer una comida. ¿Quién te puede decir algo? Es tuyo. Así Dios, todo es de Él. Y Él decide lo que va a hacer con lo que es de Él. Y entre esas cosas estamos nosotros. Somos de Él. Dios nos ama. Dios es misericordioso. Se duele de nuestras debilidades y de nuestras cosas. Es piadoso. Nos cuida como una madre. Sufre quizás por nosotros como una madre. Nos busca como una madre. Pero también es justo contra el pecado. Vemos cómo Dios, y si vemos en la Escritura, hay muchos actos de justicia de Dios aquí, como contra el pecado. Pero hoy no vamos a ver eso, vamos a exaltar la misericordia y la piedad de Dios. Eso es lo que vamos a exaltar. Pero quise hacer este paréntesis para que también quede claro que nuestro Dios no es un Dios que cierra los ojos cuando estamos haciendo algo mal. Dios es justo contra el pecado. Dios nos ama muchísimo. Es como un padre de familia. Si un padre, una madre es una buena madre, un buen padre, no va a permitir que su hijo haga maldades. ¿Qué va a hacer? Lo va a corregir.
¿Qué es lo que pasa a veces cuando no corrigen a los hijos? Y por ahí me enteré de una casa donde los hijos llevaban cosas robadas y los papás no decían nada. Y cuando se los llevaron, entonces sí. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos con nuestros hijos. Vamos a ver un acto de misericordia. Esa misericordia de Dios que expresó Moisés en el monte de Sinaí no se ha terminado, no se ha acabado. Dios sigue manifestando esa misericordia y esa compasión por la humanidad a través del Señor Jesucristo y a través de su Espíritu Santo. Vamos a ver un acto de misericordia de Dios. Vamos a Juan capítulo 8 verso 3, porque hoy lo que queremos es exaltar la misericordia y la compasión de Dios. Juan capítulo 8 verso 3. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús mostró la misericordia y la compasión de Dios en ese acto de misericordia y compasión por esa mujer que estaba perdida. Quizás tenía el corazón quebrantado, su esperanza estaba perdida porque ya esperaba que el golpe de las piedras para que la justiciaran. Pero Dios mostró esa misericordia y esa compasión de Dios por esa mujer. Y le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿No? ¿Nadie te condenó? No. Pues ni yo te condeno. Vete, pero no vuelvas a pecar. Vemos que el Señor la restauró. Y dice que si estaba inclinado, se volvió a inclinar. Vemos que Dios, el negocio de Dios no es condenarnos, no es la condenación, no es que esté con un dedo, tú pecaste, tú, ¿qué hiciste? No. El negocio de Dios es el perdón, la salvación, la restauración, el amor, la misericordia y la compasión por el perdido. Tanto es el amor que dice la Escritura que envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos del pecado y de la maldad, rescatarnos de las garras de Satanás y llevarnos a su reino de amor, de compasión y de misericordia. Aquella mujer, conforme a la ley, tenía que ser apedreada, pero Dios manifestó que es más grande la misericordia. Dice la Escritura que si no fuera por las misericordias de Dios, nosotros ya hubiéramos sido destruidos. Eso es lo que dice la Escritura. Pero por la misericordia de Dios, nosotros no hemos sido destruidos. Si analizamos cuánto pecado hay en la tierra, cuánta maldad, cuánta violencia, cuánta desobediencia, pero por la misericordia de Dios no hemos sido destruidos. ¿Por qué? Porque hay un intercesor por nosotros allá en Él. Ese intercesor se llama ¿qué? Jesucristo. Recordemos lo importante que es la intercesión. Cómo Moisés intercedió por su pueblo y Dios tuvo misericordia. Jesús está intercediendo por todos y cada uno de nosotros.
Vamos a Lamentaciones capítulo 3, verso 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué no hemos sido destruidos? Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Por esa razón no hemos sido destruidos, como fue destruida toda la tierra por el pecado, como fue destruida Sodoma y Gomorra, como fueron destruidas otras ciudades. Recordemos que Dios había ordenado a Moisés que atravesaran por la tierra del reino de Amalek, pero Amalek les negó el paso y Dios se molestó. Entonces ese pueblo era un pueblo perverso, pagano. Ahí adoraban al dios Moloch. El dios Moloch era un dios al que le ofrecían sus niños, los quemaban en el fuego. Y adoraban a la diosa Astoret, la diosa de la fertilidad según ellos. Y esa mona era representada por una mujer con muchos pechos, porque representaba la fertilidad. Y había templos que adoraban a esa diosa pagana. Y había sacerdotisas en ese templo que se prostituían dentro del templo, y era la forma en que adoraban a esa diosa. Y a Moloch lo adoraban quemándole a sus hijos. Entonces ustedes, por eso Dios destruyó la ciudad de Amalek. Recuerden que Dios le ordenó al rey Saúl, le dijo: destruye todos los amalecitas, desde el niño grande, todos los animales, todo. Pero ¿qué pasó con el rey Saúl? Seguramente él se sintió más misericordioso, más bueno, más santo que Dios, y le perdonó la vida al rey de Amalek. Y trajo algunos animales gordos, según él, para ofrecérselos a Dios. Y cuando llega el profeta Samuel a esa ciudad, oye el bramido de los animales. Y sale Saúl, según él, muy contento: cumplí la orden de Jehová. Y dice el profeta: estás equivocado. ¿Qué es ese sonido que oigo yo de bramido de vacas? Es que trajimos las vacas más gordas para ofrecérselas a Dios. Pero al rey Amalek le perdonaron. No dijo le perdoné. El pueblo no tiene autoridad sobre el rey. Dijo le perdonaron la vida, y ahí lo tenemos preso. Dice la palabra de Dios que Samuel se enojó tanto que agarró una espada y mató al rey, y le dijo: así como tú dejaste a muchas madres sin hijos, tu madre se queda sin hijos. Y lo matan. Ese es el sello de Dios. ¿Y qué pasó con Saúl? Fue destituido por su desobediencia. Y el profeta Samuel le dijo: ¿qué acaso se agrada a Dios más de los holocaustos que la obediencia? A Dios le agrada más la obediencia que cualquier sacrificio. Y fue destituido. Por cuanto tú no obedeciste, te rebelaste contra Dios, serás destituido del reino. Y así sucedió. Y Dios levantó a David, un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Escritura. Vemos que Dios es justo. Dios, así como manifestó ese acto de misericordia y compasión por esa mujer adúltera, nos muestra la Escritura cómo Dios es justo ante el pecado. Y vamos a ver otro acto de justicia, otro acto de bondad y misericordia, perdón. Vamos a Mateo 14, verso 13. Mateo 14, verso 13. Ya vimos por qué no hemos sido destruidos: por la misericordia de Jehová, porque sus misericordias son nuevas cada día. Mateo 14, verso 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud. ¿Y tuvo qué? Compasión. Tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban ¿qué? Enfermos. ¿Qué estaba mostrando ahí el Señor Jesucristo? Estaba manifestando la compasión de Dios por el perdido. Y dice que sanó a los enfermos.
Esto nos da a entender que los milagros, las sanidades, no solamente son una referencia del poder de Dios, sino también ¿de qué? De la misericordia y la compasión de Dios. Porque Él tuvo compasión y dice que sanó a todos los enfermos que estaban en ese lugar. Vemos qué grande es la compasión, qué grande es el amor de Dios por los perdidos. Ya dijimos que tan grande es el amor de Dios que envió a su Hijo unigénito para redimirnos del pecado y la maldad. Vamos a ver un último ejemplo, Mateo 20, verso 29. Dice la palabra del Señor: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué clamaron? Ten misericordia, porque ellos habían oído que la misericordia de Dios es tan grande que sobrepasa, perdona el pecado. Dice ahí: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, ¿cómo estaba Jesús? Compadecido de esa situación, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Vemos que la misericordia de Dios hace grandes cosas. Los milagros suceden no solo por una manifestación del poder de Dios, sino también por manifestar la misericordia y la compasión de Dios por los perdidos, por los que tiene cautivos el enemigo. Hermanos, aquí vemos una vez más cómo la compasión y la misericordia de Dios hizo que pasaran estos milagros, estas sanidades. Esto nos enseña lo que les dije hace un momento. No solamente es una manifestación del poder de Dios, sino de la compasión y de la misericordia que Dios tiene por nosotros. Así también el gran amor, la compasión y la misericordia de Dios sigue manifestándose hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Y sabemos que ahora es el Espíritu Santo el que hace las cosas. Quiero terminar con un testimonio que escuché de un pastor, de un joven que era drogadicto. Estaba perdido en la droga, estaba perdido en las cosas malas. Pero un día en su interior escuchó una voz que le decía: ven a mí así como estás. Y dice en su testimonio que sin saber cómo entró a una iglesia cristiana, y ahí el pastor oró por él, recibió a Cristo, se entregó a Cristo, se volvió un apasionado del Señor, a tal grado que fue liberado de esas cadenas de drogadicción, de pandillerismo, de alcoholismo, de maldad, de robo, de todo lo malo que se puedan imaginar. Y este joven fue transformado y se convirtió, Dios lo convirtió en un pastor. Y en su testimonio narra que ahora él se dedica a ayudar a todas esas gentes, a todos esos jóvenes que están atrapados en la droga, en la maldad, en el alcohol y todos esos vicios. ¿Por qué? Porque así como él experimentó la misericordia y la compasión de Dios en su vida, ahora él está siendo llevado por el Espíritu Santo a transmitir esa compasión y a transmitir esa misericordia por aquellos que andan en los mismos caminos de droga, de alcohol, a romper todas esas cadenas que el enemigo ha puesto en sus vidas. La misericordia de Dios no se ha terminado. La misericordia de Dios no ha acabado. La misericordia de Dios se renueva cada día, cada día. Y Él nos ama tanto y nos cuida tanto como una madre cuida a sus hijos. Pero también Dios es justo. No olvidemos, Dios nos ama tanto, pero también es un Dios justo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Inclina tu rostro, por favor. Padre, te damos gracias, amado Dios, por recordarnos de esa gran misericordia y esa gran compasión que sientes
por cada uno de tus hijos y por todos aquellos que andan sin ti, Señor, en el mundo, que andan perdidos sin ti, Señor, en la oscuridad, en las tinieblas del pecado, de la maldad. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Y te pedimos, Padre, que nos des gracia, nos des sabiduría para llevar tu palabra, así como lo hizo ese joven que andaba metido en las drogas, metido en el alcohol, en los vicios, pero lo alcanzó tu misericordia y tu compasión y fue transformado por tu misericordia y tu compasión. Y que ahora nosotros también nos compadezcamos de todos aquellos que no conocen de ti, que no conocen de tu palabra, que no saben que eres un Dios compasivo y misericordioso, que tus misericordias no se terminan, sino que se renuevan cada mañana, que eres un Dios justo, pero que estás esperando a que la gente se arrepienta y te reconozca como su único y suficiente Salvador, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de compasión, eres un Dios que perdona el pecado, es un Dios que restaura, un Dios que levanta. Gracias, hermoso Señor. Te bendecimos en esta tarde y te ruego, Padre, que esta palabra quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, que entendamos que tú eres un Dios compasivo, eres un Dios misericordioso, pero también eres un Dios justo. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a adorar, ponte de pie, por favor.